El acta de la sesión número 6 se da por aprobada y el acta de la sesión número 7 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El orden del día, la sesión tiene por objeto discutir y votar en general y en particular el proyecto de ley originado en el mensaje de su excelencia del presidente de la República, que crea el estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en educación superior. Boletín número 8996-13, calificado con urgencia simple. En primer término, quiero ofrecer la palabra al señor ministro del Trabajo para que nos entregue cuáles son las indicaciones que se habían propuesto, cuáles son las que, en relación a todas las discusiones que se dieron previo a esto, los diálogos que se hicieron en diferentes minutos con organizaciones de carácter laboral, juveniles, también de la institucionalidad pública. Me refiero a que estuvo el ministro subsecretario, Instituto del INJUB, también la Dirección del Trabajo. Ministro, por favor. Presidente, si usted me permite, presidente, ministro, solamente va a dar, para los efectos reglamentarios, dar anuncio a un cambio, que el diputado Fernando Mesa será reemplazado en la sesión del día de hoy por la señora Marcela Hernando. No ha llegado. Y lo segundo, presidente, es que las indicaciones fueron enviadas por mail, no están firmadas por los parlamentarios. Corresponde que después las firmen. ¿Ya? ¿Perdón? No, está bien, pero aumente eso, yo tengo aquí el micrófono. ¿Las podemos hacer circular para que las puedan firmar? Por favor. Ya, ministro, ahora sí. Ministro. ¿Se escucha ahí? Dice que acerques el micrófono. Está bien, lo que hacía referencia es que las indicaciones, como fueron recibidas por mail, deben ser firmadas por los parlamentarios. ¿Ya? Deben ser suscritas por los parlamentarios. Vamos a dar inicio entonces. Ya, presidente. Ok. Están todas. Ahora. Señor ministro, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente. Tal como hablamos la sesión anterior, yo creo que lo primero que quiero es destacar la forma como usted ha conducido este proyecto de ley, particularmente cómo hemos ido, a partir de las audiencias y las intervenciones de los parlamentarios, mejorando el proyecto. Hubo varios aspectos que fueron destacados en el proyecto al comienzo y otros que fueron observados. Y nosotros, tal como hablamos la sesión anterior, preparamos una serie de indicaciones en la línea de lo que nosotros consideramos que son perfeccionamientos al proyecto y que fueron planteados, la mayoría de ellas por los parlamentarios, otras por las audiencias que recibimos. Básicamente, se me puede estar escapando algún detalle, están todas en el comparado que ustedes tienen. Como ustedes pueden ir viendo, la gran mayoría de aquellas son similares o más bien idénticas en el fondo a indicaciones presentadas por parlamentarios, de tal manera que ahí habría que optar probablemente a aquella que esté mejor explicada o más redactada, pero en el fondo apuntan a lo mismo. En términos generales, había una aprehensión de que todas las normas de este contrato fueran modificaciones al Código del Trabajo, más que una ley especial, y eso perfectamente así lo acogimos. Hubo una petición de que no se innovara respecto a la aplicación de la indemnización por año de servicio por la antigüedad del contrato. Lo mismo respecto a las normas sobre seguro de cesantía, a la renovación de los contratos, porque el proyecto original establecía que la antigüedad de los contratos no se consideraba para efectos de generar indemnización por año de servicio en sus respectivas renovaciones automáticas en caso que el trabajador siguiera trabajando después de finiquitado el mismo, o después de cumplir las dos condiciones que son la edad y la calidad de estudiante. Eso también lo corregimos. Respecto a los fueros, lo mismo. Respecto a la edad de aplicación del contrato, nosotros creemos que hay un punto en los parlamentarios al plantear que esto rija hasta los 29
28. Es que hay dos, ahí tenemos que tomar una decisión. Hay una postura que sea hasta los 28 y hay otra posición que sea hasta los 29. Creo que es perfectamente discutible los dos. Lo importante, sí, que más allá de la edad, si son 28 o 29 años, es que no se pierda la calidad o sea, que sea la calidad de estudiante aquello que marque el término. Y finalmente, aplicar también las normas generales respecto de cuando se transforma un contrato a plazo fijo o en un contrato indefinido, que el proyecto original no aplicaba las normas generales. Nosotros, en nuestra indicación, la idea es que sean perfectamente aplicables y por las mismas razones que hoy día cualquier contrato indefinido, cualquier contrato a plazo fijo pasa a ser indefinido, aquí se aplique exactamente lo mismo, tal como lo pidieron algunos parlamentarios. Hay otros detalles, por ejemplo, que se considere dentro de los sujetos de este proyecto de ley aquellos que están en vías de titulación, haciendo práctica, o aquellas personas que están haciendo la tesis. También lo vi en algunas indicaciones de los parlamentarios. Y eso es, presidente. Muchas gracias. Bien, ahí están las proposiciones que espero cada uno tenga en su poder y sí. Así es. De acuerdo al acuerdo que tenemos, debiéramos votar en general y después los análisis en particular de cada una de las indicaciones que hay en el texto y que cada uno tiene. Presidente, ¿sí? Para votar en nominal requiero el acuerdo de los 2/3 de la comisión. ¿Habría acuerdo para que la votación sea nominal? De otra forma tendría que ser con manos levantadas. Es la última modificación que ustedes hicieron en el reglamento. ¿Nominal, les parece? Esta es la última modificación que ustedes introdujeron. De acuerdo, nominal. De acuerdo al reglamento. Que aprobamos no. Hay quórum entonces para que sea nominal. Nominal. Señor Barros. A favor. Señor Durán. Sí, a favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. Estamos votando que sea a favor. En general, no, en general. En general. La idea de elegirla. Señor Jiménez. Señor Jiménez. A favor, dice. Señor Melero. A favor. Señor Fernando. ¿No está la señora Fernando? No. Señor Orsini. Señorita, perdón. Señor Ramírez. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Soto. A favor. Señora Yomens. A favor. Presidente. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Ya. Aprobado en general el proyecto. Aprobamos la idea de legislar. Entonces ahora la discusión particular, entramos a el debate de lo que es la discusión en lo particular. Ofrezco la palabra. ¿Sí? Usted me permite, en la discusión particular corresponde dar lectura a las indicaciones propuestas por los señores parlamentarios. Quiero hacerle una observación. Ninguna de las indicaciones al artículo primero, específicamente que comienza con el artículo 152 cuater, es que lo tengo más cerca, tendría que comerme el micrófono. Tendría que comerme. A ver, es que el micrófono no amplifica el sonido como lo hacen en la cámara los micrófonos. ¿Sí? Porque usted me dice que no amplifica, yo. Ya. Ninguna de las indicaciones que se presentaron apunta a eliminar la introducción de un capítulo especial relativo al contrato alternativo de trabajador estudiante, sino que todas comenzaron modificando el artículo 152 cuater. ¿Ya? Habría que, si ustedes no quieren que esto sea un contrato individual de trabajo, habría que presentar una indicación para eliminar el epígrafe del artículo primero. Habría que eliminar todo lo que es, introduzcase el siguiente capítulo octavo nuevo al título segundo del libro primero del Código del Trabajo, porque si no ese título va a seguir subsistiendo en el proyecto, porque no tiene indicación para eliminarlo. Porque entiendo que el acuerdo fue introducir al Código del Trabajo.
Pero sí, van todo al Código del Trabajo, pero no como estatuto especial, ¿o sí? Hay un capítulo especial, sí, Francis. A ver, No, lo que pasa es que el Ejecutivo entiende que esta norma, primero, se daba por aprobada al no haber sido observada. Y en segundo término, que las mismas indicaciones de los señores parlamentarios están formuladas a este contrato especial. Perfecto. No es un estatuto particular, es un contrato especial dentro del Código del Trabajo y accede a todos los derechos del Código del Trabajo. En eso no hay dos lecturas posibles. Perfecto. Ya. Entonces empecemos con las indicaciones al artículo 152 cuater. ¿se escucha bien allá? Ya. Al 152. El orden... Cuarta. El orden de las indicaciones, en cómo se votan las indicaciones y cómo se discuten, lo fija el presidente. ¿Ya? Y siempre partiendo de la base que aquellas que tienden a eliminar un artículo tienen preferencia por sobre aquellas que lo modifican. Lo complementan, lo modifican. Respecto al 152 cuater no hay nada que lo elimine. En consecuencia, hay que empezar por aquella indicación que es más global, que involucra todo el artículo en sus diferentes incisos. Y esa indicación es la de las señoras Orsini, Sepúlveda y Llomas, y de los diputados Jiménez, Saavedra y Soto, ¿ya? Que está en la página 2. Es la 2. Salvo que alguno de ustedes quisiera firmar, patrocinar la indicación del Ejecutivo. ¿Lo leen? Dice, está en la página 2, dice indicaciones. Para reemplazar el guarismo 24 por 27, para sustituir la frase que se encuentre cursando estudios regulares en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado por la siguiente: que se encuentre cursando estudios regulares o en vías de titulación en alguna institución de educación superior, universitaria o técnica reconocida por el Estado o en entidades ejecutoras de programas de nivelación de estudios. Esa indicación que propone el Ejecutivo para ser suscrita, ¿debería ser suscrita o no? Sí. Ya. Correcto. Queríamos colocar en votación primero el Ejecutivo. Debíamos colocar Hay en que votación colocar en primero el votación Ejecutivo. la que ustedes traen. Y la de nosotros... Porque ya dejó de ser del Ejecutivo. Bueno. ¿Ah? Ya dejó de ser del Ejecutivo, se la firmó. Sí, ahora No. pasa a ser del... Ministro, lo que pasa es que... Ministro, ahora pasa a ser de los... Entonces, de los que se quieran. De los que quieran. Ya. No, está bien, sí. es más... Ministro, por favor. No, muy breve. Este párrafo lo que recoge es la inquietud, entiendo, presente por usted y por varios diputados más, en que incorporáramos como sujetos de estas normas aquellas personas que están en vía de titulación y no solamente alumnos regulares, aquellas personas que están en programas de nivelación de estudios, como está al final, y que sean unidades o instituciones reconocidas por el Estado. Eso es lo que se agrega aquí. Nivelación de estudios, estudiantes en vía de titulación y en entidades reconocidas por el Estado. Eso es lo que se agrega aquí. Diputada Sepúlveda. Yo creo que esta es una de las pocas indicaciones es que estamos absolutamente de acuerdo. Una de las pocas indicaciones que estamos absolutamente de acuerdo, y yo diría la única indicación que es mejor que la de los parlamentarios. Es la única, porque todas las demás yo creo que nosotros estamos en mejores condiciones desde el punto de vista de la redacción. Entonces, presidente, Entonces, votación a de ver. indicación del Ejecutivo. Voy a someter a votación la indicación del Ejecutivo, por si es que está el ambiente, lo votamos ahora. ¿Ya? En votación la indicación del Ejecutivo. Sí, para ir despejando en lo que haya consenso, haya acuerdo y no haya debate. ¿Estamos? Ya. En votación entonces la indicación del Ejecutivo. Toda la indicación. Toda. Es toda la indicación. El numeral 1 y el numeral 2 en conjunto. Exacto. Eso es lo que se está votando, numeral 1 y numeral 2 de la indicación del Ejecutivo que suscribió el señor Melero. Don Ramón Barros. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Mesa. Señora Hernando, no. Señor está. Orsini. Señorita Orsini. La votación. Señor Ramírez.
Disculpa, que hay una cosa que me complica, que es que en esta indicación que estamos votando dice para reemplazar el guarismo 24 por 27, y habíamos acordado que fueran 28 años, que por un tema de coherencia con la legislación que establece la pensión de alimentos a los estudiantes hasta los 28 años. ¿Podemos ¿Subimos el guarismo a los corregir eso? 28? Sí, perfecto. Nosotros pusimos 27 años inclusive, entonces que a los 28 termina. Pero- Lo ponemos como 28, perfecto. Espera. pero disculpe. Si el ministro que termine, de ahí saltamos las... Hay dos posiciones que a nosotros estamos abiertos a cualquiera de los dos. En la indicación nuestra decimos 28 años inclusive, es decir, que este 27. contrato termina a los 28 años. Ya. Perdón, 27 años 27. inclusive. Es decir, cumple 28 años y la diputada Orsini pone 28 años inclusive. No, está Estamos ok entonces, ya, súper. Perfecto. Presidente, es que es muy importante lo que ha planteado la diputada Orsini, porque lo que dice estábamos de 27. acuerdo, porque la idea es votar lo que estemos de acuerdo, e ir quizás para Despejando. otro, sí, separando lo que... Entonces, lo que tiene que ver con que se encuentre cursando estudios regulares, eso es lo que nosotros queríamos votar, porque en la página 2, nosotros ahí planteamos en una de las indicaciones reconocida por el Estado hasta los 28 años de edad inclusive. Ahí Hasta 28 colocamos años. en la página 2, ¿no es cierto?, Están los 28 la años. postura nuestra de los 8 años, de los 28 años. Ok. Eso, Lo de presidente. ustedes general, nosotros específico, Entonces, que el apunta, y eso es lo que punto habíamos uno- estado de acuerdo. El punto 1I, el primer no, pero el punto 1 de la indicación que planteó el Ejecutivo y que estamos todos firmando, ese sí estaríamos votando a favor. Con 27 y agregando la palabra inclusive. ¿Está? Ok. 27, No. ok. Y en el... No. A ver, diputada, por favor. No, a ver, estamos votando esto es lo que nosotros planteábamos que estábamos de acuerdo. Lo que tiene que ver con la edad, no estamos siguiendo el orden de esto, sino en qué cosas estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que estaba en votación, la indicación. Claro, La indicación del Ejecutivo. claro, pero la indicación del Ejecutivo solo en esto, solo en la primera parte, no en la, No. solo en la segunda, no en la primera. No, la indicación completa se está votando, señora Sepúlveda. Yo, Es que entonces, ¿Vote separada con... a ver, no, lo que hay que hacer es... propongo lo siguiente porque creo que zanja la situación. Lo que está redactado, yo agregaría la última frase que está a continuación en lo nuestro, dice hasta 28 años de edad inclusive. O sea, lo que está escrito más la frase hasta los 28 años de edad inclusive. Y eso deja... Presidente, con su venia. ¿Ah? Primero, presidente, una cosa reglamentaria. Sí, yo sé, pero... Estamos en votación. El secretario fue clarísimo en señalar lo que estábamos votando Bueno. y yo creo que tenemos que poner atención y no empezar a discutir en medio de la votación. Yo le pido que en eso que usted sea estricto en el Ok, reglamento, presidente, porque perfecto. si no es muy difícil avanzar. Segundo, presidente, yo estoy disponible a reabrir la discusión. Si quieren ponerlo en 28, pongámoslo al tiro en el numeral I Eso es lo que- y eso es lo punto. que Y estoy se elimina en el otro. Vamos a ver si esa indicación de la señora diputada se aprueba o no. Porque estamos trabajando sobre una indicación propuesta, no aprobada. Entonces, presidente, si lo que se quiere es dejar 28, lo ponemos una sola vez en el proyecto y listo. Suficiente se entiende para todos los efectos en todo el articulado. Mire, Diputada. estamos todos con la mejor voluntad de ir avanzando, porque esto solamente habíamos dicho que era en general, y no Sí. votación en particular. Pero a ver, pero lo que te estoy diciendo, no, pero es que no me interrumpas porque Por yo no favor. te interrumpí. Entonces, lo que estamos diciendo es que íbamos a votar en general y que después vamos a revisar las indicaciones, sin embargo, estamos revisando las indicaciones. Entonces, lo que yo estoy de acuerdo es que podamos incorporar en la letra I, como bien dice el diputado Melero, inmediatamente los 28 años de edad. Por eso que queremos construir y no entendemos otra cosa. Ábrela, déjala así. Ya. Pero A ver, reitero entonces la proposición no, que se bien, está porque votando pasa del con las Ejecutivo. demás, pues. Lo que estamos haciendo es la votación particular de los artículos. Que la señora Alejandra no lo entienda así. Estamos votando en particular, señora Alejandra. Sí. No, si estaba de acuerdo de votar esta sesión en general y particular. No, Sí, señora pero, Alejandra. A ver, les pido por favor en esto que tengamos la mesura, la tranquilidad para esto. Yo reitero
por favor, en el tema, porque se está votando la indicación del Ejecutivo, pero la indicación del Ejecutivo es incompleta porque no está el guarismo ese de los 28 años. Lo que yo estoy diciendo es que le agreguemos ese punto o ese hasta los 28 años de edad, inclusive, porque es muy similar la redacción del Ejecutivo con lo que estamos proponiendo. Sí, sí, no, si lo tengo anotado. ¿Estamos? Sí, sí lo tengo cambiado. Entonces, ¿seguimos? Muy bien, perfecto. Ya, perfecto. En votación, entonces, agregando entonces el tema, cambiamos 27, 28. En la letra. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Votemos ahora. Señora Orsini, usted está votando. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Con la incorporación de los 28 en la letra I para dejar tranquilo. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Soto. A favor. Señor Yomans. Señora Yomans, perdón. A favor. Sí, pero tengo que votarlo al final. Señora Yomans, ¿sí? Sí, creo que sí. Perdón. Señor Mesa. ¿Mesa? Estaba recién acá. Es un ángel. Resultado de la votación, presidente. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación del Ejecutivo firmada por el señor Melero. Con la incorporación eso Sí. de los 28. Ya, perfecto. Sigamos. En la página 2 hay una indicación de las diputadas Orsini, Sepúlveda y Yomans y los diputados Jiménez, Saavedra y Soto para las normas de este código. El mismo 152, Sí, pero en un sentido distinto, que es para reemplazar la frase, las normas de este capítulo se aplicarán a los por la siguiente. Se podrá pactar un contrato especial y alternativo de trabajo con. La segunda parte de esa indicación ya fue votada, entonces no corresponde votarla. Pero la primera parte, sí. El primer párrafo ese. Ministro. Yo la verdad que no tengo ningún problema con esa indicación, solo sugeriría una mínima ajuste de redacción. Se podrán pactar las normas del presente contrato especial y alternativo de trabajo con. Podrán. Claro. ¿Eso es la incorporación que hace usted? Se podrán pactar las normas del presente contrato especial y alternativo de trabajo con. Es nada más que una adecuación de redacción. ¿Presidente? Ellos quieren, en el fondo, con la indicación, focalizarlo en las normas del presente contrato, en la cosa normativa más que en el capítulo. Entonces, ellos, en el fondo, lo que quieren es cambiar las normas del capítulo por las normas del presente contrato especial. Yo creo que no hay ningún problema. Es casi de presentación. Entonces, yo le sugiero, si te parece a ustedes, que sea, se podrán pactar las normas del presente contrato especial y alternativo de trabajo con. Y después continúa los trabajadores estudiantes. Decía el ministro, ¿se podrán pactar las normas? Claro. Presidente, pido la palabra. Don Patricio. Sí, presidente, yo creo que esta indicación es innecesaria porque el capítulo 8º que estamos modificando se llama así, del contrato alternativo del trabajador estudiante. No es necesario repetir después un contrato especial y alternativo. Así se llama el capítulo, presidente. Y lo que sigue abajo es lo de la edad, que ya entiendo yo que lo solucionamos. Sí, por consiguiente, presidente, creo que los dos temas que interesan a las señoras y señoritas diputadas. No, y señor diputado también. Ah, ¿usted también lo firma? Sí, por favor. Disculpen, los señores Muchas parlamentarios, sí, señoras claro. y señoras parlamentarias. No es necesario, presidente, porque creo que los dos temas están acogidos. Por favor. Se ofrece la palabra sobre el tema. Pareciera ser que lo zanja con la incorporación, o sea, va a haber que votarlo, pero lo que plantea el ministro está de acuerdo. Sí, yo pido, presidente, votarlo igual. Lo que abunda no daña, yo pido votarlo igual. Presidente, Con la N. presidente, Lo retiro. presidente, ¿Qué dijo Jiménez? además tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el trabajador pueda optar.
Sí. Si ese es el sentido, Sí, ese es el sentido no de te esta pongas indicación, pesado, o sea, minero. que no sea una cosa absolutamente estricta, que un trabajador a lo mejor pueda optar a tener el sistema normal, la regla general, Sí. pero también poder optar a este otro Minero. sistema. Entonces, eso es lo que nosotros No te pongas estamos pesado. planteando y que quede en la ley explícitamente. ¿Sí? Eso. Dos pequeñas cositas. Sí, pero es que falta. La no, última que falta intervención y una cosa. votamos. Es que falta una cosa, estudiantes trabajadores. Presidente, queríamos solicitar poder autorizar a la Secretaría para poder cambiar en todo el transcurso del proyecto, en vez de la nomenclatura trabajadores estudiantes, por estudiantes trabajadores. Entendemos que el Porque la foco primera- está, son estudiantes. que lo hablamos con algunos parlamentarios, con la diputada Orsini por su intermedio, en general parece más adecuado. Porque son estudiantes. Los categoriza mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Ya, perfecto. ¿Les parece? Sí, ¿Les parece? de acuerdo. Claro. No, sí es una función administrativa, No, secretaria, otra cosa. por secretaria. A ver, en votación entonces la indicación de los diputados Orsini, Sepúlveda, Presidente, Joeman. pero antes que lo vote, ¿va a Jiménez y yo. incorporar el párrafo de abajo o se lo eliminaron ya? Es que entonces, ¿cómo se va a votar esto? Se va a votar la indicación tal como está propuesta en la página 2. Pero Se podrá pactar incluido un los 28 años. No, No, eso ya eso no. está. Solamente la frase se podrá pactar un contrato especial y alternativo de Digo- trabajo con. Se podrán. No, Se podrán. Se podrán. ¿se podrán? No, que la indicación dice una cosa distinta. Estamos votando la indicación. La indicación es La que- indicación. ¿Ya? Se podrá pactar un contrato Solamente especial el y primer alternativo de trabajo con. Eso es lo que vamos a Sí, pero votar. es que no estaba Está considerada bien. otra indicación. Listo. El ministro dice que bueno. Ya. Ok. Ya. En votación. Señor Barros. Tal cual. Tal cual. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Mesa. Señorita Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Sauenbauer. Señora Sepúlveda. Señor Soto. A favor. Señora o señorita Yomens. Señorita. Señorita, señor. Señor Saavedra. A favor. Pero es que me hicieron la observación. Bueno. Que me hicieron la observación, por eso que 11 votos a favor, presidente, ninguno en contra, una abstención. Aprobado. ¿Dónde está 11. Manuel? ¿Está bien? 12. No, porque el señor Mesa no está. El señor Mesa no está y el señor Melero se abstuvo. Hasta tú. Melero se abstuvo. Ya. Presidente, Ya, presidente. perfecto. Pasamos a la hoja 3. No, espérese. No, porque el otro. El inciso segundo, Es que aquí no tengo. Ya. Lo que pasa es que a nosotros se nos redujo el. Este que está ahí. no, es que aquí está votada eso. En su este. Inciso primero. Ya, corresponde votar la indicación de las mismas señoras diputadas y señores diputados que está en la final de la página 2, que atañen al inciso segundo, que dice, sustituyendo la frase prevalecerán dichas normas por sobre la de este capítulo por la frase no corresponderá a la aplicación de las normas relativas a este contrato especial. Sí. Esta norma y la del párrafo que sigue, por cierto, se refieren a la aplicación, por un lado, del resto de las normas del Código del Trabajo y, por otro lado, de la circunstancia especial de que algunos de estos estudiantes trabajadores, se contraten en alguno de los contratos especiales, que ya a su vez tienen reglas especiales. El Ejecutivo y las indicaciones parlamentarias apuntan exactamente a lo mismo, pero diciéndolo al revés. Es decir, el Ejecutivo decía no serán aplicables las normas de los contratos, o sea, serán aplicables las normas de los contratos especiales, y el Ejecutivo señalaba exactamente lo mismo. Simplemente nos parece bien, pero
pero es solamente decir que para guardar simetría con la siguiente propuesta también de los parlamentarios, es que no corresponderá a la aplicación de las normas relativas a este contrato especial en lo que sea incompatible, tal como al final se dice, y se aplicarán las normas generales establecidas en el mismo en tanto ellas no sean incompatibles. Es eso nada más. Pero nos parece adecuado. El principio general es que si un contrato de un estudiante se contrata en un contrato especial, rigen las normas de ese contrato especial, en tanto sean incompatibles con el contrato de estudiante. Ya, se ha integrado la diputada Hernando. A ver, ¿sí? O sea, es precisamente lo que ha planteado el Ejecutivo. La idea es que cuando uno tenga los otros contratos, ¿no es cierto?, no se caiga en esta excepcionalidad también. Entonces, por eso lo hemos dejado en esta indicación, presidente. ¿Qué dices tú? Entonces, ¿le agregamos, Francisco? El párrafo es... Leo el párrafo. No corresponderá, dice, la aplicación de las normas relativas a este contrato especial. Y la sugerencia que hace el Ejecutivo es en tanto estas no sean... En tanto estas sean incompatibles. Es coherente con el siguiente párrafo, usted lo pone ahí. O sea, es por coherencia. Pero se ha dicho nueva persona de este capítulo en la medida en que sean incompatibles. No. Se mantiene tal cual, se le agrega que no haya incompatibilidad. Eso es. En la medida en que sean compatibles. En el inciso segundo, parte final. Se mantiene tal cual, coma, en la medida que no sean incompatibles. Ya está abajo. En que sean incompatibles. No, lo que ocurre es que perdón. No, el de más arriba. El que estamos analizando, el de más... Es que para que haya coherencia entre lo que estamos aprobando y lo que viene más abajo. Intermedio. Estamos votando el párrafo de más arriba. No, estamos votando las nuestras. ¿Sí? No, por su intermedio, la opinión del diputado Soto. Lo que ocurre es que lo de abajo es similar, pero no es exactamente igual, sino que se refiere a la aplicación del resto de los derechos del Código del Trabajo. ¿Ya? Es eso. Perdón, presidente. No, decía que en el párrafo siguiente, con lo que se quiere hacer simétrico, es lo mismo pero más grande. Es decir, se establecen que todos los derechos del Código son aplicables, ¿ya?, a estos trabajadores. Y las normas, o sea, se le aplicarán en tanto no sean incompatibles. En tanto sean incompatibles. En tanto sean incompatibles, perdón, sí, tiene razón, secretario. ¿Le parece a la Comisión esa modificación del Ejecutivo para colocarla en votación? Esa es la indicación que hicimos nosotros. Esa es la que estamos votando. Entonces estamos... No, perdón, es que, señor Cini, la indicación que estamos leyendo, el Ejecutivo la quiere complementar con esta frase, en tanto sean incompatibles. No, se vota conjuntamente con la suya, se la adiciona. Pero ¿para qué vamos a agregar eso si en el segundo inciso ya está? Entonces no encuentro que debería incorporarse ahí. Francisco. Pancho. Ya, lo que ocurre es que en el segundo párrafo se refiere a otra cosa. En el primer párrafo estamos absolutamente de acuerdo con la idea que propuso la oposición, en orden a que si uno de estos trabajadores estudiantes se contrata en una actividad que sea un contrato especial, priman las normas de ese contrato especial, no de las de estudiantes trabajadores. Así es. Perfecto. Y estamos agregándole en tanto sean incompatibles. ¿Por qué? Porque también cuando en todas aquellas materias en que no se encuentren reguladas por este capítulo, los trabajadores se rigen por el resto del Código del Trabajo, en el cual está inserto este personal, en todas aquellas materias en que no sean incompatibles. Es eso, es un problema de técnica jurídica, no resta nada a la indicación ni altera en absoluto el sentido de la indicación. ¿Votación, presidente? Incorporamos no el párrafo, sí. La frase. También. Son distintos, son coherencias. ¿Señora Sepúlveda? Ok, en votación. Señor Barros.
Señor Durán. Señor Iquiguren. Señor Jiménez. Señor Melero. Señora Hernando. Señorita Orsini. Señor Ramírez. Señor Sauenbaum. Señora Sepúlveda. Señor Soto. Señorita Yomans. Señor Saavedra. A favor con la incorporación en tanto no sean incompatibles. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada Ok. la indicación, presidente. Vamos, la otra. La indicación al inciso final. Ahora el párrafo largo ese. ¿La votamos con la misma quórum de votación? La misma página. La Tu que papel, reemplaza el la inciso misma final. página, pero es el párrafo largo ese que está ahí. Sí. Sí. ¿Presidente? ¿Mantenemos la misma votación? Ok. Ya. Sí, también. Sí. La indicación siguiente, que es del señor Durán, se retira. La retiro. Ok. Gracias. Gracias, diputado. La del señor Soto, habría que retirarla, don Raúl, porque está. Es que era 28 años y ya estaba puesto que la historia. La indicación del señor Santana es incompatible con lo que ya hemos aprobado. ¿Ya? La indicación del señor Saavedra introduce un matiz a la indicación que nosotros aprobamos, ¿ya? Que dice lo siguiente: entre 18 y 28 quedando exceptuados del rango superior a aquellos estudiantes con capacidades diferentes. Habría que agregar la frase quedando después del guarismo 28, quedando exceptuados del rango superior a aquellos estudiantes con capacidades diferentes. Subsecretario. Presidente, por su intermedio, nos parece, como lo dice el ministro, muy atingente la incorporación. Sin embargo, para mantener el lenguaje que corresponde, nos gustaría que se modificara con capacidades diferentes por personas con discapacidad de acuerdo a la ley 21.015. Está bien. Pero es básicamente un tema. Tiene que ser coherente desde el punto de vista del instrumental legal que Así tenemos es. en el país. Pero como idea nos parece correcta. Lo que pasa No es que- estudiantes. Perdón, No. quedaría No, si me no. permite, presidente, Dele. debería quedar entre 18 y 28 años, Tal inclusive quedando exceptuados del rango superior aquellos estudiantes con discapacidad de acuerdo a la ley 21.015. Es que para darle la coherencia y la relación. ¿De acuerdo a la ley? Diputado Ramírez. Vamos a dejar que el secretario redacte primero para no Sí, enredar. por favor. Presidente, yo solamente quisiera preguntar, porque no tengo la ley a la que se hace referencia, el alcance de esta norma. ¿Estamos hablando de cualquier tipo de discapacidad o estamos hablando solo de discapacidades cognitivas, por ejemplo? Solo para saber el alcance de la norma, presidente. Muchas gracias. Todo. Lo que, Sí, claro. las O que sea, están en la ley. O sea, lo que regula la ley. O sea, Perfecto. hay Muchas condi- gracias, Lo presidente. que exige la ley. Me parece una gran indicación, presidente. Gracias. Ya. Si es una, no es de no, voy a votar a favor. Lo que pasa es que yo tengo una discrepancia respecto a la revictimización que significa que la gente tenga que estar necesariamente inscrita para acreditar una discapacidad, nada más, pero voy a votar a favor, obviamente. Gracias. Bueno, pero estamos en la ley. Gracias. Si no hay más alcances, en votación. Señor Barros. Señor Durán. Señor Iquiguren. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Hernando, perdón. Señor Hernando. Señorita Orsini. Señorita Orsini. Señor Ramírez. Señor Sauenbaum. Señora Sepúlveda. Ya, pues, Señor secretario, Soto. le tiene que llamar la atención a usted. Señorita Yemans. Señor Saavedra. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. A continuación, la indicación del señor Saavedra. No, tanto Sí. universitario como técnica, en la griega técnica.
se incorpora tanto universitaria como técnica, como así también quienes se encuentren. El artículo en la letra 2i quedó. Educación superior universitaria o técnica. Esto es redundante. Deberíamos como no está el diputado Saavedra, deberíamos rechazarlo. A ver. Así también tienen en cuenta. Habla de las prácticas profesionales. De grado. Bueno, pero presidente, eso es en vías de titulación. Lo recoge muy bien el numeral 2i, que ya lo aprobamos en la página 1, presidente. Vía de titulación. ¿La retira? ¿La retira? Perdón, diputado. Sí, está bien. La retiramos. Sí. El diputado Saavedra retira las indicaciones. Sí, deberían estar, bueno. Y a continuación de las frases podrán celebrar contrato de trabajo se agrega en aquellas empresas que el año inmediatamente anterior a la firma de este no registren multa de carácter laboral como tampoco accidentes del trabajo con resultado de muerte. La misma. La página 5 al final. Al final. Presidente. Francisco. Aquí, sin embargo, tenemos una pequeña diferencia, presidente, porque, en primer lugar, el hecho de que a una empresa le cursen una multa no implica que sea ajustada a derecho la infracción por la cual se cursa, porque las multas son recurribles ante tribunales y siguen diversas suertes. Por lo tanto, la mera existencia de una multa nos parece que es un requisito exigido indebidamente. En segundo término, que la empresa no registre accidentes del trabajo con resultado de muerte, también nos parece un poco aventurado incorporarlo como un requisito para celebrar estos contratos, puesto que, en primer lugar, el accidente pudo haberse producido tanto por negligencia del empleador como por negligencia del trabajador, ¿ya? Para lo cual no sería razonable hacerlo. En segundo lugar, estamos hablando de la contratación de trabajadores, por lo que nos parece que una redacción de este tipo deja subsistente la frase de que, claro, las empresas en que hay accidentes con resultado de muerte no se pueden contratar estudiantes trabajadores, pero sí se pueden contratar todo otro tipo de trabajadores. Nos parece que es una frase, es un poco temerario. Además, al hablar de contratación, que es distinto el hecho de algunas sanciones que hay en la ley de Chile Compra de prestar de servicios al Estado, a empresas que han tenido condenas por práctica, etcétera, etcétera, nos parece que las empresas deben poder contratar. Cosa distinta es la fiscalización sobre las infracciones a la legislación laboral previsional y sobre la prevención de accidentes. Pero la posibilidad de contratar trabajadores, en el fondo se reduce a eso, nos parece que no debiera tener una cortapisa suficiente. Diputado Ramírez. Presidente, en la misma línea simplemente agregar una cosa. Estas normas que nosotros estamos aprobando, nosotros las entendemos que van en beneficio de los estudiantes trabajadores, no en beneficio de las empresas, con lo cual me parece incompatible el hecho de que por la eventual negligencia de una empresa, el que finalmente pague los costos de ese incumplimiento o de esa falta de diligencia sea la persona que nosotros estamos tratando de beneficiar con estas normas, que es el trabajador estudiante. Gracias, presidente. Presidente, hoy día ya en la norma tenemos establecido que hay empresas que no pueden postular, por ejemplo, a licitaciones que da el Estado cuando tienen practicantes laborales, practicantes sindicales. De hecho, tenemos el ejemplo más claro con la empresa Sokimich, que se le cayó su licitación porque la Contraloría determinó que tenía una deuda pendiente con el Estado por tener practicantes sindicales. Entonces, yo entiendo que a lo mejor la multa puede ser más difícil de entender que se incorpore acá, a pesar que si hay una empresa que está llena de multas, yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría mandar estudiantes a una empresa así. Y ahora, si vamos solamente a los accidentes, es peor aún. O sea,
A mí no me gustaría porque es verdad que el accidente puede ser causado por el empleador, por causa del empleador o del trabajador. Pero eso hay un fallo que determina al final de quién fue la causa. Pero si la causa fue de la empresa y hay una empresa que está llena de accidentes laborales, usted comprenderá que nosotros no vamos a querer mandar a estudiantes a trabajar a esa empresa. ¿Ah? Entonces, yo siento que tiene mucho sentido esta indicación. El diputado Barros, después el diputado Melero. Gracias, presidente. El que una empresa tenga prácticas antisindicales es distinto, ¿no es cierto?, a que tenga multa. Yo me imagino una empresa que tiene, no sé, 8.000 trabajadores. Es muy probable que en una sucursal de una empresa puedan cursarle una multa, sin que por ello tampoco esté y esté ajeno, ¿no es cierto?, a procedimientos posteriores de apelación, ¿no es cierto? Pero no por eso vamos a dejar una empresa completa sin poder controlar. A mí me huele como a una discriminación respecto de quienes nosotros queremos favorecer. Ahora, el término lleno de multas o lleno de accidentes no están incluidos dentro de la indicación que se propone votar. Dice que no haya ninguna. Dice, no registren multas, no registren accidentes del trabajo. Y remarcar también el hecho de que pueden producirse accidentes lamentables, ¿no es cierto?, que pueden ser incluso por responsabilidad del trabajador, y no por ello la empresa no va a estar facultada y vamos a discriminar a quienes en este proyecto pretendemos favorecer, ¿no es cierto?, y queremos favorecer además la formalización del trabajo de aquellas personas que probablemente hoy día trabajan en negra, en su gran mayoría. Gracias. El diputado Melero. Sí, presidente, a mí me parece que esta es una indicación que, claro, yo entiendo a los autores, entre ellos a usted, presidente, en el objetivo de querer precaver este tipo de situaciones, pero a veces pasa que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque el hecho de tener una multa, creo yo, no puede ser invalidante para que uno pueda contratar. De hecho, varios señores diputados han sido multados en numerosas oportunidades por las relaciones laborales con sus trabajadores. ¿Podría un señor diputado no volver a contratar? Digo de los periodos anteriores, presidente. Bueno. Entonces, ¿eso significa que ese señor diputado o señora diputada no va a poder contratar a un trabajador de nuevo porque fue multado? Ya han habido, créame, situaciones bien complejas. Entonces, no siempre detrás de la multa hay una acción de mala fe. Me temo además, presidente, que muchos de los grandes contratantes de este tipo de jóvenes son empresas del retail, de los supermercados, de restaurantes, y pueden tener multas, presidente, pero eso no significa que le vamos a cerrar la puerta. Y el tema del accidente del trabajo con resultado de muerte, presidente, es una fatalidad. Ojalá no ocurriera nunca, pero yo creo que ninguna empresa quiere matar a un trabajador. Si eso ocurrió, es lamentable, se tomarán las medidas para que ojalá no vuelva a ocurrir, pero no vamos a condenar a esa empresa de poder contratar a un joven, ¿no? Entonces yo creo que tienen quizás una buena intención, presidente, pero me da la impresión que las externalidades que se generan son negativas más que positivas. Perfecto. Francisco, después la diputada Sepúlveda y el diputado Soto. Y después... Presidente, el problema que a mí me produce la norma, especialmente la relativa a los accidentes del trabajo, es que además de todo, así como está formulada, no cumple el objetivo para el cual entiendo que fue formulada. Puesto que un trabajador de 25 años llega a postular a un trabajo en una empresa en que ha habido accidentes fatales, desgraciadamente, y le dice, mire, yo no lo puedo contratar en su calidad de estudiante por este contrato especial, pero sí lo puedo contratar como un trabajador regular. Entonces, o sea, no está impidiendo el acceso a personas. O sea, ya lo otro sería prohibir que en empresas con accidentes graves no se pudieran contratar personas de menos de 28 años, lo cual ya creo que ya estamos en otro aviso. El punto de los accidentes es que existe una adecuada cobertura frente a los accidentes y que existe una adecuada prevención. Y en eso trabaja todo un área de la seguridad social. Pero no nos parece que prohibir la contratación pueda ser un camino eficaz. Diputada Sepúlveda, diputado Soto, diputado Durán, ministro. Gracias, presidente. Yo solo quiero plantear dos cosas. Primero, que este no es un favor a los estudiantes. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es cómo ambas partes ganan. Tanto los trabajadores como también los empresarios. O sea, no aquí es un favor que hacen los empresarios para los estudiantes. Lo segundo es que yo creo que la intención
a mí me gusta y es buena. Yo creo que ojalá la pudiéramos tener para todos los trabajadores y trabajadoras, para todos. Porque además debemos recordar que todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y todo, hay cifras ocultas, negras, que son mucho más complejas que las que nosotros vemos en el papel. Y que hay varias mociones parlamentarias que queremos tratar de sacar para que esas cifras, ¿no es cierto?, no sean así. Entonces, yo comparto y la preocupación además porque es el primer trabajo que ellos asumen, lo conversábamos con el diputado Tucapel Jiménez, el primer trabajo en una empresa que puede ser a lo mejor riesgosa desde el punto de vista de las cifras que pueda tener. Entonces, quizás lo de las multas se podría flexibilizar en cómo de la habitualidad en las multas, pero si fuera posible, presidente, no votarla, sino mejorar la redacción de la indicación y buscar cómo el espíritu que tuvo al hacer la moción, que a nosotros, por lo menos a mí, me parece interesante resguardar. Diputado Soto. Gracias, presidente. Yo creo efectivamente que la intención es buena, pero se debe mejorar la redacción. O sea, ¿dónde ponemos en definitiva la carga para la posibilidad de contratar de una empresa que puede estar multada por prácticas antisindicales, como puede estar multada por algún hecho mucho más puntual y más concreto? Quizás sería bueno dejarlo en aquellas empresas en que el año inmediatamente anterior a la firma de no registre multas o condenas de carácter laboral por prácticas antisindicales o vulneraciones de derechos fundamentales de trabajadores. Yo creo que por esa línea, fundamentalmente considerando que tenemos muchas empresas que hoy día pueden ser condenadas por tutela de derechos fundamentales y prácticas antisindicales. Ok, diputado Durán. Bueno, presidente, abstrayéndonos del caso de que estamos planteando de jóvenes estudiantes, si fuera por eso tendríamos que prohibirle la contratación para cualquier trabajador a este tipo de empresas. Y eso no está en la ley actualmente. Hay otras instancias en las cuales el trabajador o podemos tener información de esto, pero yo creo que no es pertinente para esta ley que estamos votando incluir esta indicación que hacen atendiendo al buen espíritu del presidente, del diputado Saavedra, pero si fuera por eso, insisto, deberíamos prohibir la contratación para cualquier trabajador y no solamente, en este caso, para los jóvenes estudiantes. Eso, presidente. El diputado Ramírez me había pedido... Voy a ser muy breve, diputado Iguren, así no se preocupe. Yo simplemente quisiera plantearle a la comisión una duda sobre el alcance de esta norma, porque así como está redactado hoy día, entendemos que estas empresas no van a poder contratar personas, pero asumamos por un minuto que se producen estas multas en algún retail, Falabella o lo que sea, que ya tiene contratado muchos estudiantes. La pregunta es si es que a esas empresas se les multa o tienen algún accidente fatal por el Ministerio de la Ley, esos estudiantes van a quedar sin trabajo o vamos a generar una discriminación entre los que llegaron antes de que se produjera el evento versus los que llegan después a solicitar trabajo a esa empresa. Yo claramente, de acuerdo a la redacción, lo que ocurriría sería que se produciría esa discriminación, en que finalmente aquellos que lograron conseguir el trabajo antes del evento van a poder seguir trabajando, pero aquellos que lleguen después no van a poder trabajar allí. Y a mí me parece que el sentido de la norma ahí se pierde. Si lo que queremos es proteger a nuestros trabajadores estudiantes, bueno, ¿por qué vamos a discriminar entre aquellos que ya están trabajando versus aquellos que no tienen ese trabajo todavía? Francisco y después la diputada Hernando. Presidente, solamente advertir dos cosas. Una, que me da la sensación de que aquí estaríamos multando a una empresa doblemente por un mismo hecho. Y eso a mí me produce también, me hace ruido. Y lo segundo, que en el día a día, señor presidente, todas las empresas, como aquí se han dicho, el retail, por lo menos lo que yo conozco, que tienen miles de locales, tienen múltiples multas menores de qué le diría una falta porque no tenía un extintor en un lugar. Que hay que ser súper delicado porque aquí podemos matar el sentido que tiene este proyecto, ¿no? Que es facilitarle y ayudar a muchos jóvenes que quieren hoy día trabajar y estudiar al mismo tiempo, y con esto a lo mejor estamos perjudicando la raíz del tema.
Diputada Hernando, después el diputado Soto y después usted, diputado Jiménez. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Como todos ustedes saben, yo represento a Antofagasta, entonces mientras la mayoría piensa que los jóvenes van a estar mayoritariamente en el sector del retail, en mi región están en la minería y los accidentes fatales tienen otras connotaciones. Entonces, a mí me parece que la intención es buena y a lo mejor lo que habría que establecer es que, estando separados los lugares de trabajo en las empresas serias, y estando identificados los riesgos, lo que debería ocurrir es que, habiendo un accidente fatal en el año anterior, los jóvenes no deberían ser integrados a prácticas en los lugares donde se desempeñan ese tipo de trabajo de mayor riesgo. Ok. Diputado Soto, después el diputado Jiménez. Sí, a ver, sobre la duda del diputado Ramírez. Yo creo que aquí nadie está hablando de irretroactividad de la ley. Por lo tanto, aquí lo que se habla es que podrán contratar a aquellas empresas, por lo tanto, rige obviamente hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es el tema? Que justamente se trata de un contrato especial, lo que decía el diputado Durán, que se aplique entonces para todos. No, porque acá justamente estamos tratando, porque se trata de una situación especial, de un contrato especial. Para trabajadores especiales que son estudiantes, bueno, tenemos que otorgarles también una protección especial, ¿ya? Y en ese sentido creo que es interesante poder ver que a raíz de este proyecto se pueda también tender a elevar los estándares de la empresa para poder contratar. Y si podemos establecer, no necesariamente cualquier tipo de multa, y lo reitero, pero sí condenas por prácticas antisindicales o condenas por vulneraciones de derechos fundamentales de trabajadores, que son dos conductas que son reprochables, digamos, desde el punto de vista laboral, yo creo que es totalmente viable. Ok, Orsini. Perdón. Hay una cosa que no estamos considerando, que es que los empleadores no están obligados a contratar a un joven estudiante con este contrato especial. Pueden hacerlo, pueden optar, trabajador y empleador, hacerlo por Código del Trabajo o por este contrato especial. Entonces, si nosotros prohibimos a estas empresas realizar estos contratos, no es que se van a abstener de contratar a los estudiantes, sino que lo van a hacer mediante el Código del Trabajo y dejándolo sin los derechos que le establece este estatuto, que son principalmente la no pérdida de los beneficios sociales, de la gratuidad en este caso, que creo que es importante. Entonces, siento que nos viene a proteger al estudiante, sino que por el contrario, que lo deja en más vulnerabilidad. Eso me pasa. Diputado Jiménez. Presidente, es que por eso volvemos al tema de fondo. ¿Cuál es la necesidad de este proyecto si las empresas pueden contratar a los estudiantes? Yo lo dije la vez pasada, que si era el informalismo, era cosa de poner a la Dirección de Trabajo a fiscalizar más y se acababa y no teníamos... Yo siento que la idea de esto, y es lo que estamos nosotros dando o apostando, es a que haya más flexibilidad, porque eso es. Si en el fondo las empresas van a querer contratar jóvenes cuando no... Pero a mí lo que me interesa es que aquí estamos hablando de jóvenes de 18 años. Que es el primer trabajo que tienen. Y yo tampoco quiero que con esta observación se vaya a poner una trampa a este proyecto, sino que lo que le aconsejaría, presidente, es que esto lo dejemos para el final, echemos a correr la imaginación, cómo lo podemos redactar de mejor manera, pero la idea es que en un joven de 18 años que va a su primer trabajo no vaya a llegar a una empresa que tiene, además que sabemos cómo ocultan los accidentes laborales, todos sabemos lo que ocurre en Chile, pero que una empresa que ha tenido, no sé, muchos accidentes laborales en el año, escucha, evitemos que ese joven llegue ahí o por lo menos cumpla funciones en lugares donde hay más riesgo de accidentes. Pero dejémoslo para el final y que los asesores acá echen a correr la imaginación y vemos cómo lo podemos redactar mejor. Bueno, simplemente yo voy a cerrar aquí, lo dejamos para una modificación a la redacción, pero ¿qué es lo que busca? Que hayan buenas prácticas en las empresas. Si eso también tenemos que mirarlo. O sea, si una empresa es reiterativa respecto de faltas, ni siquiera estoy hablando de las prácticas antisindicales, sino que a las leyes que rigen en las relaciones contractuales.
y eso se da permanentemente con aquellos trabajadores que no son jóvenes, imagínate. Entonces, no es una buena empresa y nosotros le vamos a abrir un capítulo aquí para que contrate trabajadores jóvenes. Pero, entonces, es también deber nuestro como legisladores que hayan los cuidados suficientes, que si tuvo un accidente del trabajo no se reitere nuevamente, porque son las condiciones inseguras las que finalmente llevan al accidente del trabajo. Ahí se busca siempre quién es culpable, pero son personas inexpertas las que se van a ir a contratar a un lugar, no solamente miren el retail, lo que dijo la diputada Hernando, yo lo puedo poner y entonces pueden entrar a trabajar al puerto en Talcahuano, en San Vicente, y si es una faena riesgosa. Entonces, hay condiciones distintas que debemos ser exigentes y debe ser un incentivo a que las buenas prácticas también se den en las empresas en Chile para que no ocurran este tipo de situaciones. Eso es lo que busca esto, no busca otra cosa. Y yo pediría que, sin afán de protagonismo ni nada, que si la pudiéramos en la redacción atenuarla o modificarla dentro de un rato y la votamos al final. ¿Les parece? Y si ahí se verá si se vota a favor o en contra, para poder avanzar. ¿Ya? Perfecto. Quería pendiente, presidente, y pasamos a ver el artículo 152 cuater A, que está en la página 6, y respecto del cual hay una indicación del Ejecutivo que lo sustituye completamente, que está en esa página 6, por lo que correspondería votar primero esa indicación. ¿La leo? ¿Esa indicación la suscribió, señor Melero? Todo, no, sí, todo. No, sí. Tiene que estar suscrita, como el señor Melero fue el primero, por eso lo digo. Es que... Votó solo Melero, lo quito, ¿eh? Bueno, no. Bueno, dice así, el estudiante trabajador... ¿Sí? Léala nomás. Tenía que ayudarle. No, dice, el estudiante trabajador estará obligado a acreditar su calidad de alumno regular o de estudiante en vías de titulación dentro de los 120 días de celebrado el contrato de trabajo y en lo sucesivo, una vez cada año en que se mantenga la relación laboral, mediante certificado vigente emitido por la institución respectiva. Las instituciones de educación tendrán la obligación de emitir dichos certificados al ser solicitados por el estudiante para estos efectos, no pudiendo excusarse de ello, ni aun por encontrarse éste en mora o por cualquier otro concepto. Dicho certificado deberá anexarse al contrato individual de trabajo, considerándose como parte integrante del mismo. ¿Sí le parece, presidente? La diputada Joy. Sí, es que nosotros sobre este mismo tema presentamos una indicación que tiene que ver en realidad con la obligación también del empleador de informar cuándo se va a vencer el plazo y además con otro tema que tiene que ver con que se entiende provisionalmente cumplida la obligación si se presenta un comprobante de que se está tramitando esta solicitud del certificado, porque muchas veces, y lo digo también por experiencia personal, uno solicita los certificados y se tardan en entregar. Entonces, tiene esa finalidad. Ministro. Le quería hacer una sugerencia, porque recojo un punto de la diputada Gael, que es aprobar la indicación del Ejecutivo. Para hacerla compatible con la anterior se puede incluso cambiar de 120 días a 90 días y incorporar a la indicación del Ejecutivo la propuesta de la diputada, el último párrafo que establece el cumplimiento provisional, porque efectivamente eso ayuda mucho a que esta norma sea más aplicable. Entonces, al final del párrafo se puede agregar lo que establece la indicación de la diputada. Esta obligación se tendrá provisionalmente cumplida si es que el estudiante presenta al empleador un comprobante que indique aquello. O sea, mantener la indicación nueva. O sea, mantener la indicación nueva y agregarle el inciso final que acabo de leer, de la diputada Gael. Presidente, pero de todas maneras, consultarle al Ejecutivo si también habría disposición para incorporar este deber del empleador de poder informar cuándo se va a vencer el plazo. Sí, notificar por escrito del vencimiento del plazo. Presidente. Había pedido la palabra el diputado Soto primero y después el diputado Ramírez. Sí, era lo mismo que en definitiva, si votamos la indicación del Ejecutivo,
que nos aseguremos que no sea incompatible con lo que decimos después respecto a que sea deber del empleador notificar por escrito al trabajador con 30 días de antelación al vencimiento del respectivo periodo, a fin de que éste cumpla con dicha obligación, y también establecimos más adelante un deber del empleador de llevar un registro de estos certificados, de manera tal de facilitar también la fiscalización y que no se genere un abuso en la práctica. La indicación suya. Sí. Ministro. Mire, la verdad es que obligar al trabajador a que lleve un registro de los certificados me parece perfecto, para estar afecto al empleador, perdón, me parece bien. Por lo demás, él lo va a tener que hacer para cuando lo fiscalicen, va a tener que acreditar eso. Lo del cumplimiento profesional también. A mí me pasa un poco de excesiva burocracia el imponer una obligación. O sea, si ya hay obligación de acreditar mi calidad de estudiante, que me estén avisando para que no se me olvide a mí, de trabajador, de que se me está acabando el plazo, a mí me parece que es complejizar un poco las cosas, porque es evidente que si no me acredita, si yo soy empleador y no me acreditan la calidad de estudiante, y viene la dirección del trabajo, la inspección, y me pide los certificados y yo no lo hice, es obvio que el responsable voy a ser yo, empleador, y no el trabajador. Usted tiene aquí trabajando un estudiante que no le acreditó que es estudiante y resulta que usted tenía que exigirle la acreditación. De tal manera que él va a ser el principal interesado o debería ser el principal interesado en informarlo, más que estarle pidiendo por escrito que le acordarse. Diputado Ramírez, después el diputado Barros y después el Presidente, diputado. yo quería decir dos cosas. Una, muy parecida a la que acaba de decir el ministro, en el sentido de que aquí al que le van a caer las penas del infierno si es que no, si es que contrata por esta vía a alguien que no sea un estudiante trabajador, es el empleador. Entonces, él va a ser la persona o la parte que va a estar interesada en que finalmente esos certificados lleguen a tiempo, porque el trabajador en este caso no va a tener ninguna consecuencia para el trabajador. Pero claro, si nosotros imponemos una obligación de avisar por escrito 30 días antes y el empleador no lo hace en el día 28 o 27, puede en el fondo caer en una falta que para nosotros no tenemos la intención de crear esa falta, sino que lo que nosotros queremos es simplemente que las pruebas sean claras cuáles tienen que ser. Y un tema simplemente de reacción, presidente. En caso de acoger la propuesta del ministro de incorporar en la indicación del Ejecutivo el último inciso de la propuesta de la diputada Yomans, bueno, son varios diputados, sí. Ojo que ese último artículo alude al inciso anterior, y eso claro. Quedaría, en el fondo, claro, tendría que hablar del plazo de este artículo o el plazo establecido en esta ley. Gracias, presidente. Diputado Barros, es que me quería pedir el diputado Barros, diputado Melero. Gracias, presidente. Después la diputada. En la misma línea del diputado Ramírez, no, hay que entender que el certificado se va a anexar al contrato de trabajo y como tal el empleador va a tener muy claro y a la vista ante cualquier posibilidad de fiscalización si el contrato está con su debido certificado vigente. Por lo demás, dice una vez cada año, vale decir una vez al año el estudiante, y ni siquiera indica en qué periodo del año, o sea, es una vez al año debe de alguna manera acreditar, ¿no es cierto?, a través de un certificado. Y sí estoy muy de acuerdo en incorporar el último inciso respecto de, porque le otorga mayor amplitud todavía de si el certificado se encuentra en proceso, ¿no es cierto? Me parece bien el incorporar lo último y lo demás yo creo que está absolutamente cubierto y estamos de alguna manera hilando demasiado fino. Gracias. Ok. Diputado Melero. Presidente, de pronto siento en la medida que avanza el debate que estamos generando pequeños desincentivos a la contratación de los jóvenes. Y el objetivo general de esta ley, y no debemos de olvidarlo, es otorgar, mediante un articulado especial, facilidades para que contraten a estudiantes. A mí como legislador lo que me importa es que los estudiantes puedan compatibilizar trabajo con estudio y facilitar el que puedan tenerlo. Pero veo que vamos avanzando y vamos poniendo cada día más cortapisas, más dificultades. Ahora que la universidad tiene que avisarle al estudiante 30, si
Las universidades no son nodrizas de los estudiantes, presidente. El principal interesado es el estudiante. La mínima responsabilidad de un estudiante universitario, no es un estudiante parvulario, universitario que está estudiando una carrera técnica profesional. La responsabilidad mínima es que una vez al año se acuerde de llevar el certificado. ¿Qué es esto que estamos tratando los estudiantes, digamos, como personas ignorantes, incapaces de sus propios compromisos? ¿Qué quedará el día de mañana cuando trabajen, señor presidente? Entonces los estamos tratando como niños y las universidades no son nodrizas de los estudiantes. Las universidades son formadoras de estudiantes y entre ellas está el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, presidente, empezamos a ponerle más cosas. No va a haber una empresa dispuesta a contratar y vamos a hacer esta ley nula. No. Yo entiendo, presidente, en mi opinión. Bueno, yo creo, digamos, que está muy bien, presidente, algunos equilibrios, algunas cosas, pero no desnaturalicemos el objetivo fundamental y central de esta ley, presidente, que es una suerte de estatuto especial para otorgar trabajo. Y no lo que veo que se empieza a generar, presidente. Por último, presidente, no sé qué va a pasar con el inciso segundo, en que se motiva a las instituciones de educación superior a facilitar este trámite y no podrán negarse a emitir, aun cuando éste se encuentre en mora respecto de cualquier obligación de la respectiva institución. O sea, debe, no sé, presidente, debe el pago del casino. No, si no es eso. No sé, porque cualquiera, presidente. Tiene Entonces, deudas. Sí. Nuevamente, presidente, nuevamente vamos en el eje. Todas las condiciones y exigencias al empleador y todas las facilidades, incluso la irresponsabilidad, el incumplimiento, el no estar atento del aviso para el estudiante. Me parece, presidente, que es un desequilibrio. Yo creo que hay que buscar un mejor equilibrio. Gracias. Al revés, estimado. Y por lo demás, está usted, diputada Sepúlveda, por favor. Sí, acláralo. A lo que decía el diputado Melero, porque en realidad el tema del certificado es porque las universidades se demoran al emitirlo. Entonces, esa es, en el fondo, y además porque, y en el caso en particular, cuando están en mora o tienen deuda con la universidad, no les entregan el certificado. Y en el fondo eso es lo que se quiere prevenir con esa indicación. Ya, la última palabra y votamos. Presidente, yo creo que estamos magnificando una situación absolutamente, absolutamente, porque esto estamos diciendo una vez al año, una vez al año. Y sabe, presidente, yo creo que aquí tiene que ver además con el resguardo del propio empleador. No solo recordar al estudiante trabajador, sino el resguardo al propio empleador diciendo, mire, ¿sabes qué? Si no lo tiene, yo hice, aquí está este certificado donde yo solicité a esta persona y no lo trajo. Entonces yo creo que incluso es más ayuda a que el propio empleador diga, mira, yo hice todas las instancias que correspondían, como me dice la ley, y no trajo. Entonces incluso exime incluso al empleador. Eso, presidente, yo creo que hay que votar y tiene la mejor intención. Estamos, terminamos las suficientes opiniones y presidente, votación. Si usted me permite hacer una sugerencia para que no quede tan enredado el texto que sustituye el 152 cuater A, es colocar como inciso segundo la frase que los parlamentarios que hacen la indicación quieren intercalar. Colocar como inciso segundo, siendo deber del empleador, notificar al empleador, estará obligado a notificar al trabajador con 30 días de antelación al vencimiento del respectivo periodo a fin de que éste cumpla con dicha obligación. Que la indicación pretende intercalar en la indicación del Ejecutivo. Si la pusiéramos eso como inciso segundo, quedaría mucho más claro. ¿Ya? Y a continuación votamos en la parte final que está en el encabezado de la página 8. Esta obligación se entenderá provisionalmente cumplida. ¿Les parece? Esta obligación se entenderá provisionalmente cumplida con el estudiante. ¿Les parece? Como más claro. El subsecretario y después el diputado. Sí, presidente, sí. Solo para claridad respecto de la posición del Ejecutivo, como hemos discutido bastante esta indicación. Nosotros estamos por mantener la indicación propuesta por el Ejecutivo, incorporando la última parte de la indicación 2OP, que dice relación a esta obligación se entenderá provisionalmente cumplida, corriente, e incorporando también la indicación del diputado Soto respecto del registro que debe llevarse.
pero no estamos por esta notificación con 30 días de anticipación por todos los argumentos que ya se han dado, que creemos que agrega burocracia a la contratación, que en definitiva puede ser que incluso no se cumpla y no facilita ni da la facilidad para la contratación de jóvenes. Lo que está planteando el secretario de siendo el deber aquel notificar. Nosotros esa parte creemos que es innecesaria, presidente, pero estamos de acuerdo con las otras indicaciones presentadas por los diputados en conjunto y por el diputado Soto en solitario del registro. Diputado. Sí, gracias, presidente. La verdad que nosotros estamos efectivamente por apoyar la indicación del Ejecutivo, pero incorporando tanto el deber de registro como también la obligación de notificar, por una razón muy simple, y lo decía la diputada Sepúlveda. Tiene que ver justamente con establecer una garantía, no solamente para el trabajador estudiante, sino que justamente para el empleador, de que se cumplieron los procedimientos, de que efectivamente se solicitó y que si el certificado no llegó en el tiempo correspondiente, bueno, queda eximido de aquella responsabilidad. Además que, como bien lo decía el diputado Barros, si no me equivoco, es una obligación que estamos pidiendo cumplirla una vez al año. Y lo dijo así peyorativamente, como una vez al año se lo vamos a pedir al estudiante, una vez al año le vamos a pedir al empleador también que lo notifique. Y yo aquí quiero pedir, eso sí, porque la solicitud con 30 días de antelación la hicimos pensando en el plazo de 6 meses que estaba en el proyecto original. Por lo tanto, al ser el plazo de un año, deberíamos ampliarla a 60 o quizás 90 días. ¿Dónde? En el párrafo. Presidente, una duda. Lo que pasa, a ver, aquí hablamos de que el estudiante tiene que acreditar su calidad de tal cada año. Es decir, el plazo para entregar el certificado es el 31 de diciembre. Estamos hablando de que el empleador debiera enviar una notificación el día 30 de noviembre diciendo que se va a vencer el plazo. Si es que el empleador no cumple con adjuntar al contrato de trabajo aquel certificado que demuestra que el trabajador es un estudiante, va a tener una sanción. ¿Qué pasa si el empleador no cumple con la obligación de notificar con 30 días de antelación al trabajador que tiene que acompañar el certificado? Lo que estamos diciendo es que se le están poniendo obligaciones adicionales al empleador que hacen más engorrosa la contratación del joven estudiante, y el único perjudicado es el joven estudiante. Entonces, por eso la pregunta que yo quiero hacerle, presidente, y al resto de la comisión es: ¿qué sanción va a haber para el empleador que ha cumplido siempre con anexar el certificado de estudiante del estudiante, pero que no cumple con la notificación el 30 de noviembre? Lo dice el 30 de noviembre. Estamos creando una especie de figura distinta a la que estamos persiguiendo, imponiéndole al trabajador exigencias adicionales. A ver, la proposición es votarlo del Ejecutivo Respectivo periodo del contrato, no periodo y universitario. lo que se estaba planteando como una... cerrar la empresa. No, que un detalle. No, es incorporar con la flexibilidad de que no fueran 30 días, sino que hubiera un tiempo mayor, porque se dio la explicación de que esto fue elaborado cuando el proyecto estábamos hablando en menor tiempo. Entonces, esto es por más tiempo y permitiría que hubiera una flexibilización a 90 días, por lo menos. Incorporarlo como un inciso segundo a lo que el Ejecutivo está planteando. Pero a ellos no les gusta el Ejecutivo. Pero para saber lo que vamos a votar, ¿va a ser una obligación sin sanción? ¿Vamos a votar algo que va a ser letra muerta? Es que no está proponiendo sanciones. Yo no. A ver, presidente, con su venia. Sí. Presidente, para avanzar, porque estamos con una técnica legislativa bien especial. Estamos trabajando sobre una indicación, con 4 indicaciones más y redactando sobre la mesa. Sí. Está bien, eso es parte del debate, pero yo propongo, presidente, que se vote la indicación del Ejecutivo. Bueno. En primer lugar. Eso es lo que estoy diciendo. Y después, presidente, si usted quiere, por si hay veo que hay bastante unanimidad de incorporar el inciso final, la que dice esta obligación se entenderá provisionalmente cumplida. Votemos la indicación. Que esa sea una votación, la del Ejecutivo más... Y después entramos a las otras. No, pero presidente, estoy proponiendo una cosa intermedia, que es hacer una votación del artículo, de la indicación del Ejecutivo más la indicación de varios señores diputados, pero la última, la que se entiende, esta obligación se entenderá provisionalmente.
Sí, si usted pero le vamos parece. a votar. Sí, lo que pasa es que no hay una incompatibilidad entre una y otra. ¿Por qué? Porque si usted lo que está haciendo la indicación del Ejecutivo es reemplazar completamente el artículo. Consecuencia aprobada esa indicación no se puede votar ninguna otra, porque ya fue aprobado el reemplazo. Bueno. O sea, lo que hay que hacer es votar esa indicación del Ejecutivo con las adiciones que ustedes quieren hacerle. ¿Ya? Y entre las adiciones que ustedes quieren hacerle está el deber, está que la obligación se tendrá provisionalmente cumplida y el registro. Son 3 ideas, de las cuales esas 3 ideas hay 2 que el Ejecutivo acepta y hay otra que no acepta, que es el deber. ¿Ah? No, porque usted está reemplazando completamente. No están formuladas como inciso, están formuladas como reemplazo de lo que propone el Ejecutivo. Todas. Entonces, lo que la Secretaría propone, es votar la indicación del Ejecutivo con las 2 que estamos de acuerdo. Espera. Es el presidente el que define eso. ¿Ya? No, con las 2 o con las 3. No, si la votáis aparte me deja fuera del... Es que si se cae de esa forma empieza a votarse de la otra forma. No. Sí, a ver. Sí, claro, si se cae sí se empiezan a votar de otra forma. Claro. Sí. Una sugerencia, señor presidente. Francisco. Creo que podría ser útil, perdón si me meto en lo que no me corresponde, pero podría ser útil votar la indicación propuesta del Ejecutivo más las 2 adiciones que señalaba el señor subsecretario y enseguida votar la adición propuesta por el diputado Soto por su intermedio, que puede ser a favor o en contra. Es que el diputado Soto apunta al registro. No, sí, es la del diputado Soto respecto a la notificación que debe hacer el empleador. Votar esa al final. Secretario, leer cómo quedaría todo esto. A ver, quedaría. Déjeme. El estudiante, trabajador, la indicación del Ejecutivo completa quedaría tal como está propuesta por el Ejecutivo. En el caso de que se aceptara votar la idea de que es deber del empleador, sería un inciso distinto, que diría, será deber del empleador notificar por escrito al trabajador con 30 días. No, estoy hablando en supuesto. Bueno, presidente, lo que se está pidiendo es que se vote la indicación del Ejecutivo con 2 indicaciones que estamos aceptando, pero que no es la que está leyendo el señor secretario. Está bien, pero eso es lo que usted propone. Lo que proponen ellos es votar con 3. Yo estoy haciendo el ejercicio de votar con todas. Y después vemos si votamos con todas o votamos con 2 nomás. Porque usted propone una cosa y ellos proponen otra. Porque usted me mete la tercera y me obliga a rechazar todo, presidente. Porque si... Está bien, si se vota... No podemos votar la indicación una a una porque una es sustitutiva de un texto completo. Lo que pasa es que... No, son incompatibles. Aprobaste la que y dejaste la otra fuera. Así lo dice el reglamento, don Gustavo, no lo digo yo. No lo dice él. Está escrito. Tabla en la ley. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente, que se apruebe o se rechace la propuesta del diputado Soto, no me parece que sea incompatible. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta, pero si se llegase a aprobar, se podría incorporar perfectamente como inciso segundo, para no dilatar más la votación, nada más. Por favor, es incompatible con el texto, está formulado el mismo texto. Lo que podemos hacer nosotros es digregarlo y decir que es un inciso segundo, formularlo como inciso segundo. Eso se puede votar después si usted quiere. En ese supuesto yo creo que eso destraba la... Pero es que lo que está proponiendo la Secretaría es lo mismo. Lo que pasa es que está proponiendo votar en un solo acto las 3 cosas. Si se rechaza de esa forma... Está bien. Votémoslo. A ver, por favor. Votémoslo como inciso distinto la idea del deber del empleador. ¿Les parece? Y votamos la propuesta que dice el Ejecutivo, votarlo con las 2 ideas que ya, las 2 ideas que se considerarían sería... Ya. Entonces estaríamos votando la indicación del Ejecutivo completa y adicionándole la obligación de se enterará provisionalmente cumplida si es que el estudiante presenta al empleador un comprante, ¿ya? Y el registro que propone la indicación del señor Soto. ¿Eso? Ya. Ok. Más... En votación. Espérese, más, déjeme tomar nota, porque si no... Más obligación y registro. Señor Barros, señor Durán, señor Eguiguren, señor Jiménez,
Señor Melero. Señora Hernando. Señorita Orsini. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. A favor. Señor Sauenberg. Señora Sepúlveda. Señor Soto. Señorita Llamas. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, presidente. Aprobado en esa forma. Ahora, en votación, el concepto del deber del empleador de notificar por escrito al trabajador con 30 días de antelación al vencimiento. Este es el 152. Página 7. Tú pedías... exacto. Tú pedías que fuera... ¿Qué haría como inciso segundo, entonces? Porque estos 30 días son extremos. ¿Qué agregaría, lo aumentaría? Sí, a ver, que justamente esa indicación la agregamos pensando en el plazo de 6 meses. ¿Por qué? Porque el temor que teníamos, que nos dijeron varias de las instituciones que acá estuvieron exponiendo, era que o bien por falta de diligencia de los estudiantes o bien por falta de diligencia de la casa de estudios no se pudiera cumplir con el plazo de 6 meses. En este caso, el plazo se amplió a 1 año. Por lo tanto, creemos que puede tener plazo suficiente tanto el estudiante como la casa de estudio para que ese caso, en ningún caso se pueda incumplir la presentación del certificado, digamos. Entonces, no sé si se justifica, al menos en 30 días. Yo creo que es muy poco si consideramos 12 meses, 30 días es poco, podría ser 90 o podría pensarse incluso, si me terminan de convencer, en no considerarla, ¿ya? Sobre todo pensando en que podría haber una obligación adicional, que puede ser efectivamente una traba administrativa, pero que no tiene ninguna sanción especial. Y por lo tanto, en la práctica de incumplirse por parte del empleador no estaría pasando absolutamente nada. Entonces, ¿Qué le pasa a él? Retirémosla. Ya. No, yo soy Entonces una... tenemos que votar. Entonces, si quiere, hay que votar, yo no la retiro. Está bien. Quería como un inciso distinto y el tenor será obligación del empleador notificar por escrito. ¿Está bien? Ya. En votación. Señor Barros. Señor Durán. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Mesa. Con 90 días que uso. Sí. Ya. Señor. Perdón, sí, no, el señor Soto acaba de sugerir 90, él antes de votar. Acaba de sugerir, pero antes de la votación. Pero antes de la votación, don Patricio. Señora Orsini, señorita Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. A favor. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Soto. Señora Llamas. 4 votos a favor, presidente. Bueno. Y 8 votos en contra. Rechazada la indicación. Rechazada. 4 a favor y 8 en contra. Se rechazó la indicación. Ya, continuemos. Finalmente hay una indicación del diputado Santana que es incompatible con lo que ya aprobamos. Pasamos al artículo 152, cuater B, que dice, además de las estipulaciones señaladas en la página 10, 152, cuater B, además de las estipulaciones señaladas en el artículo 10 de este Código, el contrato de trabajo deberá consignar la calidad de estudiante de educación superior del trabajador estudiante. Hay una indicación de las diputadas señora Orsini, Sepúlveda y Llomans, y de los diputados Jiménez, Saavedra y Soto, para intercalar esas palabras, consignar y la siguiente frase, la circunstancia de regirse el contrato por las normas de este capítulo. Ya una indicación del señor Santana para agregar un nuevo inciso segundo. El empleador deberá entregar una copia del contrato de trabajo debidamente firmado al trabajador
Asimismo, deberá registrarlo dentro de los 15 días siguientes a la subcelebración en la sede o en el sitio electrónico de la respectiva Inspección del Trabajo, con indicación de las mismas estipulaciones pactadas, a fin de facilitar la fiscalización de la existencia de la relación laboral y de las condiciones de empleo. La Inspección del Trabajo mantendrá la reserva de la identidad de las partes y solo podrá utilizar la información disponible para la finalidad de fiscalización o para proporcionarla a los tribunales de justicia previo requerimiento. Aquí hay un principio de inadmisibilidad porque se le está entregando una facultad de la Dirección del Trabajo que los parlamentarios no pueden otorgarle, ¿ya? Por lo que correspondería declarar la inadmisibilidad de esta indicación, señor presidente. Todas. Sí. Sí, Francisco. Francisco. Presidente, sí. Dos cositas. Una, en todo caso, sin perjuicio de la inadmisibilidad, informar que en el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo que está en el Senado se contempla el registro de los contratos de trabajo. Es un insumo bastante bueno, tanto para fiscalización como para otros menesteres. Que en términos generales está la obligación consignada para todos los contratos de trabajo. Finalmente, presidente, existe otra indicación del señor Santana a este mismo artículo que dice lo siguiente: la infracción a las disposiciones del presente estatuto serán sancionadas con las multas que se refiere al Código del Trabajo, incrementadas en un 10%, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan. Entonces, correspondería votar la primera indicación, la diputada Orsini, Sepúlveda y Yemas, de los señores Jiménez, Saavedra y Soto, y la última indicación del señor Santana. Sí, tu secretario. Sí, se escucha. No, solo para que quede constancia respecto a la indicación de la diputada Orsini, Sepúlveda, Yomans y del diputado Jiménez, Saavedra y Soto, de intercalar la frase ahí señalada, el Ejecutivo está de acuerdo con dicha incorporación, solo para que quede como referencia. Tuve que hablar para allá. Entonces, ponemos en votación la primera indicación, presidente. Sobre el punto, diputado. Gracias, presidente. Lo que pasa es que es complejo, dada la metodología del debate, poder someter en discusión algunos artículos y algunas modificaciones producto de que se van justamente cruzando y se van incompatibilizando, ¿no? Yo no he querido interrumpir además los puntos y he tratado de ser bien respetuoso con las discusiones que se están dando. Pero principalmente las dos modificaciones que he planteado dicen relación con cómo somos capaces también de ir fortaleciendo, ir entregando y dotando de mayores herramientas de fiscalización también al Estado. Entonces, en ese sentido, si es que no existe por parte de esta comisión o de este espacio la posibilidad para introducir una modificación de estas características, a mí me gustaría también saber si el Ejecutivo está en disposición también de hacerlo. Es decir, de poder entregar o dotar o establecer ciertas sanciones cuando en este estatuto se contradigan determinadas cosas en relación a las normas existentes. Y por otra parte, también esta introducción que nosotros realizamos y que dice relación con cómo también somos capaces de ir entregando el antecedente a la Inspección del Trabajo para efectos también, insisto, de poder dotar a este instrumento de la fiscalización que corresponde, porque si no vamos a estar avanzando en esta crítica principalmente que tenían las organizaciones que se fueron presentando en este espacio, y vamos a dejar un espacio muy abierto para que se puedan vulnerar algunos derechos de los trabajadores bajo la lógica de este estatuto. Entonces, a mí me parece muy importante que no se vulneren, insisto, instituciones que hoy día el Estado tiene precisamente para poder fiscalizar algunos actos de carácter laboral. Francisco. Presidente, dos cosas. Primero señalar lo más básico, la entrega de la copia del contrato de trabajo ya existe en la norma general, o sea, es deber del empleador hacerlo. En segundo, reitero que el tema del registro de los contratos está en el proyecto que rediseña las facultades de la Dirección del Trabajo. O sea, y estamos todos de acuerdo, es un insumo súper importante para hacer estudios, para cruzar datos, ver cifras de empleo, etcétera. Finalmente, en el tema de las multas, presidente, el Código del Trabajo, a partir del artículo 505, tiene un complejo sistema de multas en que ya establece recargos. Y no solo establece recargos, sino que se hace cargo también de la capacidad financiera de empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿ya? Y con respecto al número de trabajadores. Este sistema considera efectivamente recargos por reincidencia,
multas que se aplican a veces en general y otras veces por trabajador en las infracciones, en fin. Lo que no nos parece es poner el acento, por ejemplo, ¿por qué una infracción sobre el retraso de la entrega del contrato de trabajo, por el mismo caso, por parte del empleador, que pueda llevarle a una multa, deba tener un recargo y no un recargo, una infracción de jornada de trabajo de una trabajadora de casa particular? O sea, no nos parece que haya un sustento que no permita discriminar acá, que por qué en este caso es más importante subir un 10% de esa multa con respecto a una trabajadora que puede haber sido víctima de una infracción más grave. Entonces, nos parece que el sistema de multas está bien construido, ¿ya?, porque se hace cargo de todos estos factores, pero lo que no nos parece es establecer para un sector especial de trabajadores una multa recargada sin una justificación. O sea, porque el 10% no el 8 o el 10 o el 15. O sea, no nos parece que tenga un sustento demasiado grande, presidente. ¿Votación, presidente? ¿En votación? En votación, la indicación de la señora Orsini, Sepúlveda y Llomas y de los señores Jiménez Saber y Soto. Señor Barros. Señor Durán. No, Señor Durán. La primera. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Mesa. Señorita Orsini. Señor Ramírez. Señor Sauerberg. Señora Sepúlveda. Señor Soto. Señorita Llomans. Señor Saavedra. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, presidente. Muy bien. Prosigamos. En votación, la indicación del señor Santana para el de la multa. Presidente, le puedo una respuesta muy breve en relación a lo que señalaba el colega. Lo que pasa es que hoy día, yo que conozca, no existen mecanismos que también sancionen a aquellos segmentos de la población que están insertos en el mundo del trabajo que son más vulnerados, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se da en la creación de este estatuto busca, junto con promover la inserción de un grupo que hoy día está totalmente relegado, es evitar de que esa inserción sea sinónimo de institucionalizar ciertas malas condiciones laborales para este segmento en particular. Es decir, todos estamos de acuerdo en que acá hay que promover la inserción laboral de jóvenes, pero que eso no sea a costa de vulnerar aquellos derechos que están hoy día plasmados, que están determinados, digamos, en nuestra Constitución. Pero además se trata de cómo también somos capaces de promover la inserción de grupos que hoy día están vulnerados. Entonces, lo que busca esta norma, al final del día, es crear, digamos, una garantía para un segmento que nosotros entendemos como un segmento que en la inserción laboral está vulnerado, como son los jóvenes, ¿no? Y por eso yo creo que esto no existe hoy en el Estado. Subsecretario. Gracias, presidente. No, en relación a la indicación propuesta por el diputado, lo llamó estatuto, pero dijimos que no íbamos a hablar de estatuto. Ver esta incorporación a las normas del Código del Trabajo de esta nueva reglamentación para la contratación de estudiantes trabajadores, en ningún caso, presidente, está amparando ni vulnerando infracción de garantía. Al contrario, hemos discutido y hemos incluso con los parlamentarios debatido. El Ejecutivo tuvo la disposición a incorporar prácticamente la totalidad de las peticiones que se hicieron en su momento. Y cualquier infracción, presidente, que ocurra respecto de la normativa laboral va a ser sancionada conforme a las reglas generales del Código del Trabajo, que muy bien Francisco del Río recién explicó, en que nuestra legislación ya contempla un sistema estructurado de multas que distingue por tamaño de empresa, distingue incluso por número de trabajadores, y por lo tanto crear una normativa especial para un tipo de contrato en que lo que estamos haciendo es regular una situación al final de jornada, pero mezclarlo con sanciones adicionales, nos parece que no corresponde, y más aún porque se puede dar una situación incluso absurda, como la planteaba Francisco, que infracciones que en el papel son más graves no tengan este recargo del 10% y que el empleador incumpla una infracción menor respecto a un estudiante trabajador, sí tenga el incremento del 10%, por lo tanto termina siendo más gravoso esa situación. Por lo tanto,
Creemos, presidente, que ya está suficientemente regulado en nuestra legislación laboral por las reglas generales la infracción a la normativa laboral, sea esta de jóvenes estudiantes, sea esta de trabajadora de capacidad particular, sea esta de trabajadores migrantes o de quien sea, y establecer un parámetro diferenciado. Lo único que estaríamos haciendo es generar una discriminación arbitraria respecto de ese universo de trabajadores. Gracias, presidente. Gracias. ¿Votación, presidente? No. ¿Votación, presidente? Señor Barros. Señor Durán. Señor Guiguren. Señor Jiménez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Mesa. Señorita Orsini. Señor Ramírez. Señor Sauenbaum. Señora Sepúlveda. Señor Soto. Señor Soto. Señorita Yomans. Señor Saavedra. 4 votos a favor, presidente. 7 votos en contra. Ninguna abstención. Rechazar la indicación. A continuación corresponde discutir el artículo 152, cuáter C, que está en la página 11 al final. La 11 al final. Respecto a este artículo, hay indicaciones para reemplazar. El artículo 152, cuáter Presidente, C, que mi voto, que está en la página 11. Presidente. Hay indicación de las diputadas señora Orsini, Sepúlveda, Yomas y los diputados Jiménez, Saavedra y Soto que... ¿Qué pasa? En la votación anterior, presidente, quedó el voto mío, ¿no? El voto de... ¿No estaba usted presente, señor Jiménez? Sí, pues le indiqué de allá, me No dio. lo escuché. No, si es verdad, pues ¿cómo no me dio? No, yo lo vi, pero no lo escuché su voto. Pues se le dice así, pues. Es que no sé, la votación es nominal, diputado, no es con gesto. Pero le dije Pero a podemos favor. modificar la votación. ¿Agregamos su voto? Sí, pues. ¿A favor o en contra? A favor. A favor. Pero... Sí, por eso... Qué bueno. Entonces el resultado de la votación serían 5 votos a favor, 7 votos en contra, ninguna abstención. Hay una indicación sustitutiva. A ver, hay una indicación de la señorita Orsini y Yomans y de la señora Sepúlveda y de los diputados Jiménez, Saavedra y Soto, que reemplaza el artículo cuáter en su totalidad. Lo mismo que la indicación del diputado señor Soto. Sí, pero la primera que se vota es la que reemplaza en su totalidad el artículo. Partamos por la... Estamos en la página 11. Página 11. 11. No. No tiene... 11 dice. La indicación de la señora Sepúlveda, la señorita Orsini y Yoman dice lo siguiente. No, esa no es de Orsini. ¿En cuál? En la 14. En la 14, esta indicación reemplaza completamente el texto del artículo 152, cuáter C. En consecuencia, corresponde votarla primero. ¿Ya? Dice la siguiente. Reemplaza el inciso primero por el siguiente. En caso que el trabajador estudiante deje de cursar estudios regulares en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado o cumpla 29 años de edad, la relación laboral dejará de regirse por las normas de este título y se aplicarán en ese momento y de pleno derecho las normas generales de este Código. En tal caso, si el trabajador estaba contratado a plazo fijo, el plazo se mantendrá vigente. Si el contrato era indefinido, el tiempo trabajado bajo el régimen de trabajador estudiante se considerará para efecto de las indemnizaciones en virtud de las reglas generales. Reemplaza el inciso segundo por el siguiente. El contrato especial de este capítulo que sea celebrado a plazo fijo se renovará automáticamente si, cumplido el plazo, el trabajador continúa prestando funciones. Ninguna de las partes expresa por voluntad de poner término al contrato y se siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 152 cuáter. Si renovado el plazo por tercera vez el trabajador continúa prestando funciones, el contrato pasará a ser indefinido de pleno derecho. Y suprímase el inciso tercero. Es del mismo tenor que el suyo, don Raúl, ¿no? Es del mismo tenor que el suyo. Sí. Corresponde votar esta indicación. Sí.
Subsecretario. Presidente, muchas gracias. Como Ejecutivo no nos gusta mucho la indicación presentada por los parlamentarios, toda vez que no responde, presidente, al espíritu de lo que se ha señalado que es este contrato. En circunstancias que la indicación original nuestra, que está en la página 11 y 12 de la presentación, establece la posibilidad de que si se dejan de cumplir los requisitos de existencia que dan origen a este contrato, como son la calidad de estudiante o el cumplimiento de la edad, dicho contrato termine. La propuesta y la indicación que plantean los parlamentarios Orsini, Sepúlveda, Yomans, Jiménez, Saavedra y Soto, lo que plantean es una suerte de que si se dejan de cumplir estos requisitos de existencia, el contrato va a continuar. Y aquí nos encontramos con la interrogante de que se estaría vulnerando el principio de autonomía de las partes en relación al tipo de contrato que se celebra. Pongo el siguiente ejemplo, presidente. Se contrata a un estudiante de 25 años bajo las reglas especiales de este contrato. Tanto el estudiante como el empleador accedieron a contratar bajo esta especial forma de contratación y el estudiante 6 meses después pierde la calidad de estudiante porque resulta que abandona su estudio. De acuerdo a la indicación presentada, ese estudiante automáticamente su contrato pasa a ser un contrato por las reglas generales, en circunstancias, y ahí tenemos que ver el tema de la jornada y ver otros aspectos, en circunstancias que el empleador prestó su consentimiento para celebrar un contrato especial, una forma especial de contratación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es vulnerar el principio de autonomía de las partes, de cuál fue el tipo de contrato que ambas partes, en virtud de dicha autonomía, decidieron celebrar. Por eso que nos parece, presidente, que establecerlo como plantea la indicación atenta contra dicha garantía que es parte de la esencia de cualquier relación laboral, que es que ambas partes consientan a qué se están obligando. Y aquí no existiría una modificación unilateral que dependería de la voluntad o no voluntad en caso que el joven deje de estudiar de una sola de las partes contratantes. Francisco. Sí. Compartiendo lo que señala el subsecretario, reafirmando un poco, esto no es nuevo en el Código. En el Código del Trabajo se establecen normas que ponen término a un contrato por falta de cumplimiento de los requisitos. Es el caso, por ejemplo, del contrato, que es un contrato de trabajo, que es el contrato de aprendizaje, que solamente se podrá celebrar el contrato de aprendizaje con trabajadores menores de 21 años. ¿Ya? Es decir, cuando el trabajador cumple 22 años, efectivamente el contrato termina, porque la voluntad de las partes expresada en el contrato de trabajo estaba celebrar un contrato de aprendizaje hasta cierta edad. No era eternizar, cosa que puede ocurrir finalmente si las partes acuerdan renovar el contrato, transformarlo en indefinido o, en fin, cualquiera de las posibilidades que existan en la ley. Pero no es un tema arbitrario de este tipo de contrato el poner término por falta de uno de los requisitos. ¿Diputación, presidente? Sí. Yo entiendo el espíritu de la indicación y la comparto en el sentido de intentar proteger al trabajador, pero yo creo que lo deja en una situación más vulnerable, presidente. Y la razón es la siguiente. El contrato de trabajo del estudiante trabajador va a tener ciertos horarios que son distintos a los horarios de un trabajador con un contrato de trabajo normal. Tiene ahora ciertas remuneraciones que va a responder a su realidad de estudiante y no a la realidad ahora de profesional o de técnico. Entonces, cuando al final nosotros, por eso el Ministerio de la Ley establecemos de que el contrato pasa a ser indefinido, pero sin, en el fondo, considerar la nueva realidad del estudiante, básicamente lo que estamos haciendo es que este contrato, finalmente, que se declare indefinido, no reúna la nueva calidad de profesional o de técnico del trabajador con los nuevos horarios que él va a tener. Entonces, se corre un riesgo aquí de judicialización por los contenidos del nuevo contrato que al final lo que van a producir es un desincentivo a que se use este mecanismo y el único perjudicado con ese desincentivo son de nuevo los trabajadores estudiantes. Yo quisiera, presidente, que no perdiéramos el foco en el hecho de que aquí lo que nosotros estamos logrando o tratando de lograr es generar un beneficio para los estudiantes trabajadores. Cuando discutíamos también hace un rato esto de la obligación de la notificación por parte del empleador, también se vulneraba al estudiante, porque le traspasaba la responsabilidad al estudiante. Al final, si es que ese documento no se acompañaba, el empleador iba a decir, bueno, yo cumplí con mi parte de notificar y quedaba entonces la negligencia o la culpa
en manos del estudiante. Y eso es justamente lo que nosotros no queremos que ocurra. Aquí va a ocurrir algo parecido, presidente, y por lo tanto yo creo que esta indicación, buscando un fin loable, lo que hace finalmente es dejar al trabajador estudiante en una peor situación y va a generar una judicialización que finalmente va a hacer que no se ocupe este tipo de contrato especial, que lo que busca es justamente beneficiar a los estudiantes. Ya. Francisco primero. Una pequeña aclaración nomás, presidente. El poner límites, muy breve, 30 segundos, el poner límites de edad y de condición de estudiante a este contrato es la esencia, es el corazón de evitar el efecto sustitución que muchas organizaciones plantearon en esta misma comisión. Si no, efectivamente, va a ser muy beneficioso contratar durante un tiempo a estos trabajadores bajo ciertas condiciones y después darlo automáticamente, como propone la indicación, por prorrogado. Eso efectivamente yo creo que puede ser observado con un efecto de sustitución importante. Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. La lógica de esta indicación tiene que ver también que cuando se plantea, ¿no es cierto?, la contratación y lleva un tiempo, comienza a ser o es a plazo fijo. Entonces, la idea es como si un estudiante pierde su calidad en la mitad de ese periodo, en la mitad pierde o suben los años, ¿no es cierto?, pasan los 28 o sencillamente, ¿no es cierto?, pierde su calidad. ¿Cómo respetamos también lo que tiene que ver con el plazo fijo de ese contrato? Quizás lo que nosotros deberíamos tratar de mejorar es que las condiciones en las cuales fue contratado, en tiempos de horario, etcétera, pueda seguir rigiéndose. Pero esto de que cuando se pierda la calidad automáticamente pierda todo el estudiante trabajador es lo complejo. Pero además tiene que ver cuando son a plazo indefinido, ¿qué es lo que pasa con las indemnizaciones? Si pierde todo, si pierde, ¿no es cierto?, su calidad por dejar de ser estudiante, pierde todo. Entonces, por eso hemos colocado, ¿no es cierto?, estas dos fórmulas para consideración de la comisión. Diputada. Ya. Sí. Presidente, para aclarar, porque hay un par de indicaciones presentadas por el Ejecutivo que refuerzan un poco el proyecto y lo que plantea la diputada Sepúlveda. A ver, muy corto. Primero, estamos hablando que la calidad estudiante o el cumplimiento de la edad son requisitos de existencia del contrato, ¿ya? Y eso, para los que tenemos la deformación jurídica de abogados, sabemos que son requisitos de esenciales del contrato y que si no, dejan de existir, el contrato no existe. Primero. En segundo lugar, siempre hemos planteado que en segundo lugar, si es que existe consenso y acuerdo entre las partes, obviamente, y lo plantea en la indicación del Ejecutivo, el contrato continúa. Es decir, si el joven, cumplidos los 28 años, en este caso inclusive 28, por lo tanto, cuando cumple los 29, las partes consienten en prorrogar la relación, van a tener que prorrogar la relación laboral de acuerdo a las reglas generales y el periodo trabajado se le va a reconocer. Por tanto, esa antigüedad, en la medida en que ambos estén de acuerdo, se va a dar. Tercero, nosotros presentamos una indicación que permite que dos cosas. Uno, que el contrato pueda terminar por las reglas generales, por lo tanto, si hay un contrato a plazo fijo, el contrato se va a mantener durante el plazo fijo, aun cuando ese joven pierda esa calidad porque está este plazo fijo establecido, ya sí está regulado, ya sí está la indicación presentada por nosotros. Y además, nosotros estamos planteando como Ejecutivo eliminar la frase que quitaba o no daba lugar a la indemnización ilegal, y por lo tanto también tiene derecho a indemnización. Por lo tanto, los reparos planteados por la diputada en el fondo están reflejados tanto en el texto inicial como principalmente en las indicaciones que el Ejecutivo está presentando en la medida en que estamos reconociendo antigüedad y estamos reconociendo también que el contrato puede terminar por las demás formas establecidas por la ley y en caso que termine por 161 o por alguna de las otras causales, estará sujeto al régimen general de indemnizaciones que señala nuestra normativa. Por lo tanto, tiene derecho a indemnización en ese caso. Las diputadas Geoman, diputado Jiménez y diputados Santana. Es que en realidad el objetivo de esta indicación era que en el fondo, si estamos frente a un contrato de plazo fijo, el contrato pueda también seguir vigente en el fondo. Y eso también para que el trabajador no se vea en situación de despido, porque ya no cumple con los requisitos que eran de existencia del contrato especial de jóvenes, del Estatuto de Jóvenes. Entonces, en eso al menos, a mi parecer, creo que la redacción de la indicación que nosotros presentamos queda súper claro esa situación. No me queda tan clara con la redacción del Ejecutivo. Entonces, eso creo que hay que salvaguardarlo. Diputado Jiménez.
Sí, presidente. Mire, siguiendo la misma línea de lo que se trata de hacer con esta indicación, es que el plazo fijo no se termine por producto de la edad, pero por otro lado, me hace mucho sentido lo que plantea el Ejecutivo, porque nosotros acá en esta comisión lo que más, y siempre por eso jugamos al límite en esto, lo que más hemos tratado de prevenir es que esto no sea sustitución. Y esto también se podría prestar indirectamente, o sea, siempre va a poder prestarse para sustitución, pero la idea es que nosotros además no le demos las facilidades. Entonces, es bien difícil, por un lado, tratar de favorecer al joven, que yo estoy de acuerdo que ojalá se le respetara el plazo fijo, pero a la vez si se le contrata, lo más probable es que ese joven de 18 años, a lo mejor hay uno que no siga estudiando, que haya aprendido la pega, se le va a contratar con menos plata que al trabajador que sí, y se va a provocar una sustitución. Entonces, de verdad que démosle una vuelta más a esta indicación, en mi consejo. Diputado Santana, después el diputado Soto. Sí, lo que pasa es que en una modificación que nosotros también planteamos al artículo 152, lo que planteamos no es prorrogar este tipo de contratos, sino que transformarlo, derechamente modificarlo a un contrato de carácter indefinido, ¿no? Y yo en ese sentido quisiera señalar que eso sería bajo la lógica también del Código del Trabajo. Y a la vez también quisiera consultarle al Gobierno qué ocurriría en caso de que un trabajador que luego de cumplido los 25 años, que es la edad que contempla el Estatuto, sigue cumpliendo, 28 años, perdón, sigue cumpliendo las mismas funciones, ¿no? Eso me gustaría saber. Dele su secretario. Si el estudiante trabajador cumple los 28 años o pasa los 28 años y sigue prestando funciones, obviamente, con conocimiento del empleador, se pasa a regirse por las reglas generales, automáticamente. ¿Qué? Tiene la obligación de escriturar un nuevo contrato, pero por las reglas generales, y eso está reflejado también en el proyecto, en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Disculpe, lo hice específicamente, Francisco, un segundo. En cualquier caso, si terminado el presente contrato por el Ministerio de Ley, el estudiante continuará prestando servicios con conocimiento del empleador, obvio. Las partes deberán suscribir un nuevo contrato de acuerdo a las normas generales establecidas en este código. Complementar, y yo entiendo el punto, presidente, que aquí lo que se trata es de establecer un rango de protección para el trabajador que termina. Eso estamos todos de acuerdo, ¿ya? Simplemente que cuando el Ejecutivo dice que se aplican las reglas generales, como ha mencionado también el subsecretario, no solo tiene derecho a indemnizaciones, sino que se le reconoce la antigüedad por la que haya prestado servicio, por su intermedio la diputada Sepúlveda. Quisiera decir que cuando el Ejecutivo señala las reglas generales, alude al artículo 159, que es que el trabajador que hubiera prestado servicio discontinuo en más de 2 contratos a plazo o por 12 meses pasa a ser indefinido. Eso no hay donde perderse. Incluso, presidente, la indicación tiene un error, porque habla de tercera renovación. Estaría como alargando más la regla general todavía. No es una tercera renovación, es un tercer contrato en una segunda renovación, ¿ya? Presidente, señor presidente, pido cierre del debate y votación. Presidente, ya me dio la palabra. Presidente, pido cierre del debate. Gracias, las palabras previamente. No, pero eso consiste en el cierre del debate, que se cierre, presidente. Sí, está bien, le pido reglamentariamente el cierre del debate. Presidente, me dio la palabra, ¿puedo hablar? Se la di. Presidente, Yo pido que el cierre cumpla del la hora, debate se presidente, porque hace estamos haciendo la justamente una. cuando hay palabras más pedidas. Como yo encuentro que ya está agotado el debate, pido formal y reglamentariamente el cierre del debate y votación. Levante la sesión por la hora. Ok. Estamos pasados la hora, entonces yo levanto la sesión.